Entonces, una vez los tres ponentes ya han hecho sus intervenciones, tenéis micrófonos abiertos, Albert, David e incluso Alejandro, por si queréis comentar alguna cosa, interpelaros y tenemos hasta las 11:30, unos 35 minutos para el debate. Así que quien quiere empezar, que ningún problema, al micrófono y el tiempo y el espacio es vuestro. Vale, yo tengo una duda, o sea, lanzo esta cuestión, por ejemplo, ¿de qué forma conectamos decrecimiento y economía de la atención, ¿no? Por ejemplo, la economía de la atención quiere que pasemos cada vez más tiempo delante de las pantallas para consumir más anuncios, para así comprar más cosas, de manera que actualmente todo el modelo de negocio digital y de plataformas digitales, etcétera, está pensado en una lógica totalmente opuesta al decrecimiento, ¿no? Entonces, mi pregunta, porque son temas que a mí no se me escapan, es ¿qué alternativas tenemos a esta economía de la atención? ¿De qué forma podemos replantear el uso de las tecnologías digitales para así potenciar un decrecimiento y pues cosas como, por ejemplo, pues eso, ¿no? La cantidad de energía que generamos con un Midjourney para hacer la tontería. Quiero que me hagas una imagen en el que Pedro Sánchez parezca Hitler y no sé qué tipo de tonterías que la gente está haciendo continuamente o las variaciones ad nauseam de la Dama de la Perla, ¿no? La Dama de la Perla pintada por Picasso, la Dama de la Perla pintada por Dalí, la Dama, sí, es absolutamente inane, pero creo que es esta cosa, es lo opuesto al decrecimiento, ¿no? Es esta idea de la exuberancia, de puedes hacer lo que te dé la gana y sin ser consciente, porque está esa metáfora de la nube que nos dice que no, todo esto es casi espiritual, ¿no? Digamos, esto es en la nube, ¿no? Todo esto es software, pero la realidad es que está el hardware y es ese consumo ingente de energía. Y bueno, pues un poquito no sé cómo lo veis esto. Bueno, me parece muy interesante la pregunta porque sí que es cierto que una de creo que de los componentes para ser decrecentista requiere darte cuenta de que tienes que serlo, ¿no? Y Ujú. darte cuenta de que tienes que oponerte a esas lógicas y a esa participación, que eso es muy complejo, ¿no? Porque cómo convences o sea, cómo ganas tú a un sistema tan poderoso, yo qué sé, como Meta, como la compañía de turno, ¿no? Para que consiga que un montón de gente que ya está enganchada a redes sociales o que, bueno, pues ya haya incorporado este paradigma de vida del crecimiento, cómo lo deconstruyes, ¿no? Entonces, igual la utilización pues, yo qué sé, de redes sociales o de inteligencias artificiales para la creación de imágenes, de música, de cualquier producción artística, pues claro, desde el decrecimiento eso siempre se tiende a ver como algo obsceno, como algo que hay bueno, como una tentación que tienes que rechazar de alguna manera, ¿no? Y conscientemente darte cuenta de que no tienes que participar, por ejemplo, pues, yo qué sé, contando tu vida en redes sociales porque le estás dando los datos a esta compañía y demás, y bueno, crear otro tipo de estructuras sociales entre las que te puedes mover, que bueno, pues hacía antes, ¿no? De manera analógica, pues quedas con gente que piensa igual que tú y demás, que es porque, bueno, así es como se gestionan la mayoría de quedadas así, ¿no? De crecimiento, también campamentos y cosas de esas. Y bueno, por responder a tu pregunta, es conseguir tener la voluntad de rechazar eso, ¿no? Así es como se ve desde el decrecimiento. Entonces, claro, es un problema, ¿no? Porque no es fácil convencer a la gente de que no utilice unos sistemas tecnológicos que tiene gratuitos y de los que se está beneficiando de alguna manera a corto plazo también, ¿no? Albert, no sé si... Me parece una muy buena forma de tratar un tema que es una de el moll de l'os, ¿no? Uno de los temas fundamentales en cuanto a cómo se está haciendo la arquitectura de, de las más recientes IAs, ¿no? Pero también en conjunto de un apartado que ya has mencionado, David, sobre el dataísmo, y que a mí hay dos cosas que me sorprenden fundamentalmente, y eso lo digo después de haber trabajado en un instituto de estadística oficial,
y es que normalmente cuando uno piensa en qué datos recoger para tener un propósito y para solucionar algún problema, pues especialmente desde los entes más gubernamentales se piensa cómo solucionar algo, pero para ello necesitamos una serie de datos y por lo tanto se debe pensar muy claramente qué se pregunta, ¿no? Para ser lo más escueto, pero también para obtener la mejor información posible. Y hemos pasado los últimos 30 años de un paradigma en el cual había claramente un objetivo que era la minimización de datos para tener más confianza en cuanto a la ciudadanía, para que no se piensen las personas que los gobiernos lo quieren todo. Hemos pasado de eso a todo lo contrario, pero con las compañías, las big tech, las grandes tecnológicas, y sin cuestionarnos que el objetivo principal no es la minimización de datos para estas compañías, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, en esta aceptabilidad de una nueva situación, fijaros que hay una gran paradoja. Y que de hecho es muy política. Generalmente se dice en el modelo chino el Estado tiene todos los datos y por lo tanto es muy eficiente porque teniendo todos los datos puede darte el mejor servicio posible. Pero nosotros no queremos ser la China, queremos ser otra región del mundo, otra forma de ver el mundo y queremos que el Estado no tenga todos los datos, pero sí que aceptamos que las grandes compañías tengan todos los datos, ¿de acuerdo? Pero ya no solo para un objetivo concreto, sino para incluso objetivos que no están ni delimitados, que no sabemos específicamente para qué van a ser utilizados todos estos datos, que son constantes, que son sobre nuestro comportamiento y en cuanto a nuestra conexión diaria con los diferentes dispositivos móviles y de todo tipo, Internet de las cosas, etc. Por lo tanto, fijaros que hay una situación que es paradójica pero a la vez perversa, ¿no? No aceptamos desde espacios como el europeo que exista un Estado que sea capaz de dar mejor servicio a través de más datos, no es que sea yo el que abogue para eso, pero justamente lo que estaba sucediendo hace unos años era lo que comentaba anteriormente, que es minimizar los datos recogidos, pero aceptamos completamente de que sean las empresas que lo hagan y que lo hagan en un modo de acopio constante. Por lo tanto, paradoja y perversión, pero además eso tiene unos efectos que ya no son simplemente colaterales, y son claramente directos, que es el establecimiento continuo de centros de datos, ¿de acuerdo? Centros de datos en casi todos los lugares del mundo. Y evidentemente eso también refleja pues, la economía que se está estableciendo, que se está fundamentando, que está arraigando, ¿no? Claro, cuando uno tiene esa situación se debe plantear hasta qué punto van a ser los estados los que van a poder gestionar pues una economía que está cada vez más subcontratada hacia las empresas que gestionan los centros de datos, pero además el costo desde el punto de vista, como comentaba anteriormente, más ambiental, pero también lo que supone para el impacto más local. Ahora mismo sabemos, por ejemplo, en España hay una serie de lugares que las grandes compañías tecnológicas están escogiendo, no tanto porque tengan mucha agua o incluso que tengan una capacidad de generar energías eólicas o solares, sino porque la capacidad de algunas comunidades es muy precaria, o si queréis, la capacidad de respuesta para dar respuesta es muy precaria y por lo tanto la aceptación de estos grandes proyectos se ve como más factible, ¿no? Por lo tanto, yo estoy intentando ligar a nivel de escala lo que es un planteamiento claramente que ya se ha comentado, que es el de utilizar el dato como como el arquetipo de estas tecnologías, pero además como a nivel local esto tiene una afectación muy clara tanto para el tipo de inversión que se acaba llevando a cabo y también por la aceptabilidad, porque fijaros que al fin y al cabo estamos hablando
de una aceptabilidad de una serie de personas que están en muchos casos en situaciones muy precarias, ¿no? Y por lo tanto, no hay como un planteamiento de alternativas. Aquí es un tema que se debe, sin lugar a dudas, plantear constantemente, no solo en una jornada como esta, sino en distintos foros y en distintas avenidas, ¿de acuerdo? Perfecto. No sé si David o Alejandro queréis responder a lo que ha comentado Albert. Si no, Bueno, podemos igual continuar con la idea de los centros de datos, ¿no? En el sentido de cuestionarnos cuánto tiempo va a durar su propia existencia en cuanto, bueno, estamos viendo que la crisis climática no solo está creando un problema de biodiversidad y de, bueno, cambios bruscos en el clima o incluso cambios de medio ambiente y demás, sino también en cambios de consumo energético. Tenemos que consumir mucha más energía según se va acrecentando la crisis. Si encima tenemos que destinar grandes cantidades de energía, teniendo en cuenta que cada vez tenemos menos y que necesitamos más para otro tipo de cosas, o sea, simplemente para tener el aire acondicionado puesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a poder durar la existencia de todos estos centros de datos, ¿no? Va a llegar un momento también en el que podríamos pensar que acabará medio colapsando, semi-colapsando este auge de generación de espacios para guardar esa información, ¿no? Por lo tanto, también es interesante que cuando nos planteemos cómo va a ser este futuro, hay que pensar que, claro, toda esta infraestructura que consume muchísima energía, bueno, en algún momento va a tener que ser limitada para que el propio Estado pueda seguir funcionando. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, lo leía yo hace ya unos meses en un periódico, no recuerdo ahora mismo cuál, pero bueno, la noticia era que China había tenido que desconectar de una central nuclear una granja de criptomonedas, ¿no? Porque ya necesitaba destinar esa energía a otros fines de operatividad del propio Estado. Entonces, si eso ya se ha dado en un caso muy específico chino y demás, podemos también esperar que, bueno, si nosotros vamos a tener esa mentalidad a la hora de distribuir la energía, pues vamos a tener que enfrentarnos a esos retos también, ¿no? De cuándo desconectamos el centro de datos, ¿no? Y es interesante también, pues eso, pensarlo como de cara al futuro y de cara a que incluso llegará un momento en el que el propio Estado capitalista o el propio Estado industrialista, como lo queramos llamar, el que está en régimen actualmente, pues va a tener que limitar este crecimiento para poder mínimamente subsistir, ¿no? Porque no puedes vivir de centros de datos, tienes que gestionar la energía de muchas otras maneras. perfecto. Os envío la pregunta os dejamos aquí en medio, venga bien, de si podían, retomando las palabras de Alejandro, y preocupados por este decrecimiento, por este consumo excesivo de energía, ¿qué sistemas o qué alternativas energéticas pueden existir para seguir manteniendo lo que hoy en día son todos estos centros de datos que vemos que es como algo bastante importante para las sociedades tecnológicas? Aquí, Albert, David, ¿cómo lo veis? No, yo creo que estamos en una situación en la que no podemos seguir pensando en que la tecnología y especialmente las tecnologías más renovables van a de alguna forma solucionar este problema. Estamos en una situación en la que el decrecimiento, la minimización de datos, la no proliferación de centros de datos es la solución. No es una cuestión de escalar a través de energías renovables una economía que está en una fase absolutamente desmesurada desde el punto de vista de consumo de recursos, pero de todos los recursos. Entonces, para mí no es tanto cómo aceleramos desde el punto de vista más de uso de energías renovables, sino cómo somos capaces de crecer un sistema que en la actualidad es depredador. Y si no hacemos absolutamente nada,
además con una visión claramente antropocéntrica. Lo que estamos haciendo es acelerar pues, la devastación de muchísimos ecosistemas y una extinción que alcanza, está muy, muy cerca de alcanzar aspectos que son incluso desconocidos, porque ya lo que como mínimo sabemos es que estamos al borde de esta sexta extinción. Por lo tanto, estamos en el límite de muchísimas cosas. Para mí no es un planteamiento, ya no es un planteamiento aceptable el seguir creciendo de la misma forma. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha presentado Albert y creo que aquí hay otro peligro de fondo muy importante que no somos conscientes y es el solucionismo tecnológico. Esta idea de que los problemas de la tecnología se solucionan con más tecnología siempre, ¿no? Entonces, cuando sale este debate, automáticamente hay alguien del mundo procapitalista, etcétera, que dice, no, pero esto haremos mejores centros de datos donde se enfriarán más rápidamente y tendremos semiconductores más no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Pero como muy bien ha dicho Albert, esto tiene un límite y yo creo que ya hemos llegado a ese límite y el solucionismo tecnológico, esta idea de que el calentamiento global lo solucionaremos pues poniendo espejos en el espacio que dirigirán la luz del sol y se girará el planeta, etcétera, etcétera, no son soluciones fiables, generarán más problemas probablemente todavía y llevan esta escalada donde cada vez eso crecemos más por cosas cada vez más ridículas, ¿no? O el tema que comentábamos, el aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos aire acondicionado para luchar contra el aumento de temperatura, pero eso lo que hace es que aumente más la temperatura, de manera que estas supuestas soluciones lo que hacen es empeorar más el sistema todavía. Yo creo que en ese sentido hemos de ser muy críticos con el solucionismo tecnológico, ¿no? El otro día el Marc Andreessen, el que en su momento fue el creador de Netscape y ahora es como una especie de gurú tal, salió con el manifiesto tecnooptimista. Y era este rollo, o sea, no os preocupéis, que todos los problemas de la tecnología los solucionaremos con más tecnología todavía. Y la IA es maravillosa y cuando más capacidad tenga de utilizar más datos, más chulo será todo. Y yo creo que es eso. De nuevo, desde mi perspectiva como humanista, creo que tenemos que luchar contra esta forma de entender la realidad y entender que buena parte de los problemas sociales se solucionan eso con medidas sociales, políticas y no simplemente con tecnología, que la tecnología lo único que hace es poner parches y, y ahora claramente pues lleva a esta situación insostenible. ¿Quieres comentar? Bueno, yo creo que efectivamente todas estas perspectivas tecnosolucionistas que surgen particularmente de mundos empresariales, ¿no? Y que al final son, bueno, pues muy sospechosas, ¿no? De al final estar pues, prometiéndonos algo que ni siquiera se está intentando realizar, ¿no? Muchas veces cuando todas estas compañías nos dicen que la tecnología o los problemas que ha generado la tecnología se solucionan con más tecnología, lo que están haciendo estos CEOs es invertir en su propia idea de nuevo y decir, no, bueno, ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Eso no significa que la tecnología no pueda ayudar a solucionar parte de la crisis climática. Otra cosa es, como decía en mi intervención, de qué manera la estamos vehiculando, ¿no? No es lo mismo, no sé, pues lo que comentaba antes de esa reapropiación, por ejemplo, de toda esa infraestructura abandonada de la extracción de petróleo, ¿no? Bueno, pues están surgiendo esas ideas de, bueno, pues igual podemos coger de alguna manera el CO2 que hemos emitido y intentar minimizar o ayudar a minimizar las consecuencias del cambio climático mediante eso. Por supuesto, hay que contar con que va a haber medidas sociales que bueno, va a haber un control muy estricto de para qué se podría utilizar estos beneficios tecnológicos. Pero yo creo que sí que es necesario utilizar cierta tecnología, ¿no? Sobre todo si se dispone de ella para intentar solucionarlo. Desde luego, o sea, no solucionarlo porque no se va a solucionar, ¿no? Pero para minimizar las consecuencias de eso que hemos generado. Pero desde luego, como digo, siempre pensando que tiene que haber un control ciudadano y un control por el bien común que se esté llevando a cabo, ¿no? Porque si no va a ser muy fácil que a la mínima pues, se privatice determinada
empresa o sector tecnológico, como ha pasado bueno, como ha pasado en España también, ¿no? Y pues empiece rampantemente a volver a generar los problemas o a acuciar los problemas que generaron esta crisis, ¿no? Pero desde luego, no sé, si se puede utilizar cierta tecnología o reapropiar cierta tecnología para paliar ciertos efectos del cambio climático, ¿por qué no, no? Interesante también. Albert, David, no sé si queréis comentar algo, si no, os puedo plantear una pregunta y seguir con el debate, ya que va en las mismas líneas de lo que estabais argumentando y comentando. No, bueno, no, muy rápido, simplemente que sí, efectivamente, si hay medidas razonables con las cuales mitigar esos efectos, pues espléndido. Yo me refería más a la idea, al concepto de la tecnología se soluciona siempre con más tecnología, ¿no? Era un poco decir que afortunadamente hay otros mecanismos y que no siempre esta idea es buena, pero coincido, no soy un ludita que tengamos que volver a, a la Edad Media y esas cosas, digamos. Ah, sí, yo un poco retomando el hilo, pero también cogiendo todas estas reflexiones, sí que pensaría que esta parte tan mecánica y tan incluso tan fácil, ¿no?, de utilizar tecnología para solucionar alguna tecnología que no ha ido bien, que ya de alguna forma denota algún problema, especialmente un problema muy humano, que es no saber utilizar nuestras capacidades de aprendizaje no supervisado, que son fundamentales para solucionar problemas, que ya sabemos, que ya de alguna forma hemos encontrado en el pasado. Pero yo, de hecho, en este sentido, lo que me gustaría siempre plantear, o me gusta plantear cuando encuentro este tipo de reflexiones, es hasta qué punto somos capaces de situar la presencia de tecnología para cuestiones que realmente son fundamentales para cambiar cosas y mejorar especialmente cosas que nosotros no podemos hacer, pero plantearnos siempre paralelamente su ausencia, en el sentido de que eso nos permite, no solo por una cuestión de que los recursos son finitos, sino también porque somos una especie que debe convivir, y debe convivir de una forma en la que lo que se dice la extinción paulatina pues no debe formar parte de nuestra agenda. Este debate de la sustitución constante de las inteligencias artificiales sustituyendo a los humanos es un debate, diríamos que estéril, o incluso estéril pero perverso. ¿Por qué debemos suplantar nuestras capacidades? ¿Por qué debemos ser sustituidos por inteligencias artificiales, ¿no? Pero al margen de eso, como comentabais vosotros, tanto David disculpad, ahora no me recuerdo el nombre de la otra persona de la mesa. Bueno, estoy completamente de acuerdo que debemos fijar los objetivos, porque si no fijamos los objetivos, pues esos objetivos van a ser fijados por pues otras organizaciones, por otras compañías, ¿de acuerdo? Bueno, pues una serie de organizaciones que tienen unas agendas que no son justamente humanistas desde un punto de vista holístico. Disculpar por el lapsus. No, no te preocupes, Albert. Retomando, porque considero muy interesante que los tres estáis comentando esta necesidad de orientar, de salir de las dinámicas en las que estamos. Y aquí os lanzo la pregunta de ¿dónde os posicionaríais o qué pilares postularíais para salir de todo esto, de toda esta mecanización, de todo este tecnocapitalismo, sin renunciar a estas ciencias y a estas tecnologías? Nos estamos moviendo constantemente en la ambivalencia de criticamos todas las tecnologías, planteamos que existen alternativas tecnológicas, pero estas alternativas tecnológicas, aparte de crecimiento, o desde qué posicionamiento humanista se tendrían que afrontar, haciendo un poco de mención a esta idea que comentabais del pensamiento holístico.
¿Empiezo yo de filósofo? Vale, no, yo un poco recuperando lo que había comentado al principio, yo creo que el gran tema aquí es sustituir la economía de la atención por otro tipo de modelo. Digamos, la economía de la atención nos ha llevado a este crecimiento masivo de necesidad de datos personales cada vez más detallados, etcétera, etcétera, que abre toda esta capacidad a la alienación, al bullying online, al y básicamente, pues eso, está burbujas, las burbujas de los datos, perdón, el filtro, la burbuja de los filtros en las que vivimos, de manera que la información que nos llega está totalmente sesgada, todo ese tipo de cosas, la erosión de la privacidad, en fin, rascamos un poquito y buena parte de los problemas vienen de ahí, digamos, y tenemos que sustituir, buscar ese modelo y pensar otras formas. En ese sentido, yo creo que conectar con la mentalidad de crecimiento y pensar eso, realmente necesito, pues esto, un generador de imágenes de píntame a la dama de la perla como si le hubiera pintado un Miró, digamos, si realmente necesito esto o puedo pasar absolutamente y puedo usar las tecnologías de una forma razonable. Pensar muy bien en cómo organizamos las arquitecturas tecnológicas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Twitter y cómo Twitter se convirtió en una especie de monstruo para los trolls al incluir una cosa que parecía neutra, que es el retweet con comentario. Hasta entonces, si tú haces un retweet, implicaba pues un tipo de aceptación, ¿no? He encontrado esto interesante y lo reenvío y ya está. Y de manera que Pero en cambio, el retweet con comentario permitía esta práctica tan tóxica de seguir a alguien al que odias, estar esperando a que diga cualquier sandez, o bueno, lo que para ti es una sandez, y reenviarlo. Mira qué dice el idiota de Casa Huerta en Twitter. ¡Ah, ja, 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 ja! Y bueno, y esta dinámica, por ejemplo, pues, ha facilitado todo lo que es políticas de manipulación, etcétera, etcétera, con estos mecanismos de enviar a las personas de izquierdas una cosa súper provocativa para que hagan retweets de cosas de extrema derecha y así alcanzar a más gente. Y eso son decisiones a nivel de diseño que pueden pasar desapercibidas y de ahí la necesidad de arrancar, yo creo que es la otra idea básica, un principio precaucionario, ¿no? Es decir, antes de sacar nada adelante, estudiar un poco cuáles son sus implicaciones en detalle, hacer pruebas piloto, etcétera, etcétera, entonces darse cuenta. Porque ahora, por ejemplo, bueno, y ahora con el Elon Musk, ya no digamos en qué se ha convertido Twitter, ¿no? En ese sentido, yo creo que buena parte del problema está aquí, en repensar la economía de la atención y encontrar otros modelos basados en el decrecimiento, basados en la utilidad, la defensa del conocimiento, que liga con el otro tema, ¿no? Yo creo que otra tarea fundamental nuestra ahora es luchar contra el dataísmo y defender esta idea de que el conocimiento es dar sentido al mundo y eso implica un acercamiento holístico a la realidad que nunca nos van a dar los datos a través de correlaciones. Y finalmente, esta idea de que la ciencia es correlaciones con las que interactuar con el entorno nos lleva otra vez a este modelo de crecimiento absoluto, de solucionismo tecnológico, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que esos son los dos pilares finalmente, ¿eh? La economía de la atención y el dataísmo. Si nos los cargamos, después tendremos una cosa diferente. A saber qué será, pero será diferente y será divertido. Perfecto. Albert, ¿quieres comentar? Si no... Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace David Casacuberta y es un tema que de alguna forma lo hemos tenido a lo largo del siglo XX desde un punto de vista analógico. Recordad que especialmente tras la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimas compañías, especialmente en los Estados Unidos, pero también las copiadoras europeas, que utilizaban todo tipo de técnicas para captar nuestra atención y lo hacían desde un punto de vista analógico, evidentemente en el mito más urbano están los anuncios de Coca-Cola, los intermedios de las películas, pero eso no era lo único, habían muchísimas técnicas conductuales y de estudio del comportamiento en las que se utilizaban bueno, lo que ahora no está permitido éticamente o no, básicamente lo que hizo que
primero en Estados Unidos, pero luego en el resto del mundo, especialmente en Europa, se hicieran una serie de códigos en cuanto a cómo se trataban los anuncios comerciales o cómo se diseñaban los anuncios comerciales. Lo que es curioso es que eso se está repitiendo ahora, pero a una gran velocidad, y se está repitiendo en las grandes plataformas. Y eso es gracias en parte al dataísmo y a los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ahora mismo la legislación no permite alguna de estas cosas. Lo que pasa es que muchos ciudadanos no nos quejamos y por lo tanto, pues lo que sucede es que sucede muy poco. Pero debemos ser conscientes que estas cuestiones, muchas de ellas no están permitidas y van a estar menos permitidas en el sentido de que la próxima legislación sobre inteligencia artificial prohíbe la manipulación, tanto en principio intencionada, que esto es una gran parte, es un tema que ha dado mucha batalla en el Parlamento Europeo para su aprobación, y no va a ser única y exclusivamente para los colectivos más vulnerables, que de hecho todos nos podemos considerar vulnerables en esta situación, pero va a ser de una forma generalizada. Y luego está la parte de lo que se dice el profiling o el perfilaje de las personas. Sabemos claramente a través de la Ley de Protección de Datos que hay una serie de características de las personas que no se pueden recoger y mucho menos para ser utilizadas para este tipo de microtargeting. Lo que es curioso es que incluso la Comisión Europea utiliza a veces estas técnicas para trasladarnos una serie de información o para convencernos de que una legislación debería ser como tal. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a todo esto porque va a haber regulación, pero se debe implementar. Que exista regulación no significa que esa se implemente. Y eso lo hemos visto con la Ley de Protección de Datos, lo vamos a ver con la Ley de Servicios Digitales, lo vamos a ver con la Ley de la Gobernanza de los Datos y, claro está, con la Ley de la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, todo el mundo debería estar interesado en todo esto, porque a nivel legislativo hay una serie de coberturas legales que no deberían permitir esto. ¿De acuerdo? Perfecto también, muchas gracias. Nos quedan 7 minutos, te cedemos la palabra a Alejandro para que puedas contestar a la pregunta que se ha planteado ahora y luego ya pasaremos, porque parece que hay alguna pregunta en el chat. Vale, estupendo. Bueno, voy a ser más o menos breve porque estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Al final, el tema de la economía de la atención es un pilar fundamental para destruir o deconstruir, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, a mí se me ocurren dos preguntas aquí. Lo primero, que cómo se puede hacer, ¿no? O sea, cómo articulamos una alternativa a esa economía de datos que pueda ser más o menos eficiente, ¿no? Esa es la gran pregunta que no tiene una respuesta clara de momento, ¿no? Porque no hay una alternativa que se esté poniendo como, bueno, pues como alternativa viable a eso, ¿no? También porque yo creo que ya no solo las compañías, las corporaciones privadas están interesadas en mantener esta economía de la atención, sino también los propios estados, ¿no? Porque son los estados los primeros que cuando ocurre un problema bélico, pongamos por ejemplo el reciente caso de Israel, ¿no? En cuanto ocurrió el primer día del ataque, ¿no? A los pocos días, muchos usuarios de Twitter, sobre todo en Occidente, empezamos a ver pues, el anuncio este que se hizo muy famoso, que era como estaba como marketeado como para niños, ¿no? De Israel, que decía, bueno, pues daba su versión del evento, ¿no? Y a todo el mundo le empezó a surgir. Y de la misma manera que ocurre cuando en cualquier otro espacio del mundo pues, ocurre algo que los estados quieren que tú tengas una visión más o menos afín a la geopolítica de determinado estado, ¿no? También pasó con Ucrania y bueno, pues pasará con cualquier otro conflicto bélico, con cualquier otra cosa que el estado quiera hacer. En este caso, he hablado de cosas bélicas, ¿no? Pero también cuando el gobierno pone algún tipo de ley nueva o un programa nuevo, también utiliza Twitter y utiliza Instagram para vender su versión, pero también vender pues, lo que ha realizado, ¿no? O sea que también son unos mecanismos muy útiles para el propio Estado
para difundir sus regulaciones, su visión de cómo funciona una determinada regulación, etcétera, ¿no? Y va a ser muy complejo que haya una voluntad de cualquier ámbito que no sea el social mismo para cambiar esto, ¿no? Porque al final viene bien a todo el mundo, a todas las personas o todos los estamentos que se pueden beneficiar, ¿no? Perfecto. Sí, acabamos hablando de la instrumentalización de la tecnología por parte del capitalismo o de cómo el capitalismo o sistemas autoritarios acaban utilizando todas estas tecnologías. Me parece que en el chat, como os decía, porque nos quedan 5 minutos, hay una pregunta que os la traslado y con esta cerraremos la sesión. Simplemente apuntar que la pregunta que estáis anunciando de cómo renunciar a esta economía de la atención, cómo montar alternativas, pienso que en las siguientes mesas que vamos a desarrollar y sobre todo la del tercer día es donde más veremos estas alternativas o estos imaginarios. La pregunta que se nos plantea en el chat es, uno de los efectos tóxicos de la saturación de información, generalmente mala de las sociedades del conocimiento, genera graves problemas psicológicos, por ejemplo, a los usuarios de las redes sociales. ¿Pueden las tecnociencias proteger la psicología humana o necesariamente la amenazarán? Aquí os cedo la palabra una intervención breve y, como os he comentado, con esta pregunta cerraremos. No sé quién quiere empezar de los tres. Albert, por ejemplo, te tenemos en pantalla. Bueno, a ver, si las protegerán o no, eso ya no lo sé. Lo que sí que sabemos es que ahora muy recientemente y con evidencias bastante sostenidas en el tiempo, pues ya tenemos a más de 40 estados de Estados Unidos de América haciendo una demanda colectiva a Meta, que es la matriz de Facebook e Instagram, sobre los daños permanentes a las personas adolescentes por el uso de sus redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Daños permanentes en qué sentido? Pues que consumiendo información tóxica son personas que están desarrollando una adicción y una dependencia constante a estas plataformas, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, aunque no tenga por qué haber una situación de causa-efecto, pero en algunos casos, también por condiciones claramente vulnerables, algunas de las personas adolescentes en Estados Unidos pues han cometido o intentos de suicidio o efectivamente ha habido un suicidio. Por lo tanto, ya no es una cuestión psicológica, estamos ante una situación de salud pública, ¿de acuerdo? Y cuando uno está ante una situación de salud pública en la que una serie de empresas esconden reiteradamente los informes internos sobre las consecuencias de utilizar las redes sociales por parte de un grupo de población vulnerable, es que estamos ante una grave irresponsabilidad y por lo tanto algo se debe hacer. No podemos menospreciar estos efectos. Sabemos que hay diferentes circunstancias que no son únicamente las redes sociales, pero las redes sociales son un gran catalizador de este daño psicológico, o si queréis, de este efecto de salud pública. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algunas cosas y no vamos a tener que esperar única y exclusivamente a qué hacen los otros. En este caso, pues una serie de estados en Estados Unidos. Yo creo que lo más importante es tomar decisiones en ese caso y no esperar, no esperar. Pero efectivamente no es fácil porque hay un cierto relato de que si no utilizamos según qué redes o si no utilizamos según qué tecnologías, pues quedamos descolgados, ¿no? Y aún nos preocupa más si son nuestros descendientes, ¿no? Nuestras hijas o nuestros hijos, porque entonces no van a estar preparados para esta economía moderna que les requiere una cierta capacitación, ¿no? Entonces, fijaros qué perversión, ¿no? No utilizarlo es quedarse fuera de juego, utilizarlo es quedarse fuera de juego también. Entonces vamos a estar discutiendo sobre esto, pero en realidad ya no es una cuestión de discusión, es una cuestión de toma de decisiones, porque cuando hay una situación grave como la actual, como sucedió con una pandemia, como ha sucedido en las grandes ciudades con la contaminación o como ha sucedido
En otras ocasiones, solo las decisiones son las que favorecen un nuevo escenario, un nuevo entorno en el que la salud, tanto física como mental de las personas, quedan, pues, son las más agradecidas, bueno, quedan de alguna forma beneficiadas. Perfecto, muchas gracias. David, también te pediría brevedad, porque ahora tenemos que hacer el descanso y también cederle la última palabra a Alejandro. Entonces, si quieres comentar algo, adelante. Sí, sí, muy rápido, digamos. Yo creo que el problema no son las tecnociencias en ese sentido, sino, es la economía de la atención. Si las redes sociales nos dañan, como ha explicado muy bien Albert ahora, digamos, y el daño es significativo, no es por la tecnología en sí mismo, sino por los valores que hay detrás de esa tecnología, que en este sentido es conseguir el mayor número de información sobre tu vida privada para poder crear perfiles sobre ti y hacer que estés el mayor tiempo posible estando en Instagram, en Facebook o donde sea que están los anuncios ahí presentándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un sistema ya diseñado para generar adicción, es un sistema para diseñar pues, estas comparaciones, qué feliz que es todo el mundo y qué mierda que es mi vida, digamos, de manera que inevitablemente tienen que llevar a esos problemas. Pero insisto, aquí las tecnociencias no tienen nada que ver. Aquí es un modelo económico muy específico en el que es el famoso dicho, si el servicio es gratis, tú eres el producto, ¿no? Muchas gracias. Ya cedemos Sí, yo también, muy brevemente también, igual, bueno, combinando también un poco lo que decía Albert, creo que también hay otra cara dentro de ese daño psicológico, ¿no? Que es la que se tiende a resaltar menos, pero también es muy significativa. Y es que para que nosotros en redes sociales no estemos expuestos a cientos y miles de imágenes que nos pueden causar diferentes trastornos mentales porque son muy fuertes, porque son, bueno, son ilegales, son de todo, hay centros en los que cientos de humanos se dedican 8 horas al día a mirar escenas bueno, pues absolutamente terribles, a controlar pues un flujo de contenidos bueno, que lo hacen humanos. Esto, interesantemente, no lo hace una inteligencia artificial, no nos fiamos tanto de la inteligencia artificial y estamos utilizando mano de obra humana que me parece que a los 2 o 3 meses tiene que pedir una baja por depresión y por trastorno postraumático. O sea, que es un trabajo, bueno, pues además que es una cosa que ni siquiera pueden contar porque se supone que es como tienen cláusulas de confidencialidad y demás. Y bueno, digamos que también está causando muchos daños a los trabajadores que soportan luego esas redes sociales en las que también se están cometiendo diferentes daños psicológicos sobre todo a adolescentes, ¿no? Pero bueno, también a todo tipo de individuos y también hay que poner el foco en el propio sistema, como también comentaba David, ¿no? Es un problema de la economía de la atención y como este flujo de contenidos tiene que ser regulado, pues vamos a tener que sacrificar la salud psicológica de un montón de currelas, básicamente, para poder mantenerlo, ¿no? Y al final es un sacrificio psicológico que se está haciendo y que tampoco se está regulando de ninguna manera más que, bueno, pues te coges la baja y ya volverás o no volverás y contrataremos a otro por nada, por el salario mínimo y ya está, ¿no? En fin, nada. Vale. Con eso acabo. Perfecto, pues muchas gracias a las 3 personas que habéis participado, a Sonia, que no haya podido estar, también le agradecemos que se haya interesado por estas jornadas. Todos los temas que habéis comentado son muy interesantes, daría para 1, 2, 3, 4, 5 meses cada uno de estos temas. Así que ahora descansaremos durante media horita hasta las 12, que dará pie a la segunda mesa del día de hoy, donde abordaremos o intentaremos ver con más detalle cómo las tradiciones religiosas, espirituales y de cualidad humana y de sabiduría de la humanidad también pueden, desde su ética, desde sus convicciones, desde su profundidad, mostrarnos una alternativa o cómo podemos construir esta visión del mundo diferente para reorientar ciencias y tecnologías hacia la calidad de vida y el bienestar de todo el planeta.